Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una actividad más de AST Consultores. En esta ocasión vamos a llevar a cabo una gestión desde el punto de vista desde el riesgo psicosocial, donde vamos a manejar el tema del manejo del estrés enfocado en el trabajo en casa. Esta actividad va a tener dos momentos. En la primera, la doctora Elizabeth Acosta, psicóloga organizacional especialista en gerencia en salud ocupacional, para que llevemos a un buen manejo de los riesgos laborales esta gestión psicosocial del manejo del estrés. Y en un segundo escenario vamos a tener al ingeniero Luis Fernando Castellanos, quien va a dar unos tips desde el punto de vista técnico para que podamos organizar mejor esas actividades laborales que en este momento estamos llevando a cabo en trabajo en casa. Los dejo en compañía de la doctora Elizabeth Acosta, que hace parte de la organización AST Consultores, y posterior ingresará el ingeniero Luis Fernando Castellanos, que hace parte de la organización Dinámica CD. Doctora, puede continuar. Muchas gracias por su participación. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Freddy. Primero agradecer este espacio a AST Consultores que permite generar una sesión con ustedes para hablar de un tema tan interesante como el que tenemos para el día de hoy frente al manejo del estrés. Y a todas las personas que nos acompañan hoy, a todas las empresas que se han venido vinculando en esta sesión, también, además de darle la bienvenida, felicitarlos porque ustedes están dando un paso importante en este proceso. Si bien es cierto que desde que arrancó todo ese tema de la pandemia, hemos venido ahondando de diferentes formas en el tema del estrés, del manejo del estrés y cómo podemos nosotros solventar todas esas situaciones, pues no podemos dejar de lado un tema tan importante y tan relevante para nosotros, para nuestras familias, para los colegas, para los colaboradores, para todas las personas que de una u otra forma están en torno a nuestras actividades. Bien, quiero empezar por hablar acerca del impacto emocional que ha generado la pandemia. Y quiero entonces que cada uno de ustedes se remonte quizás a ese momento inicial, pudo haber sido a finales del año pasado, cuando escuchamos por primera vez hablar acerca de la famosa pandemia. Pudo haber sido porque alguien nos llamó, pudo haber sido porque nos enteramos por redes sociales, pudo haber sido porque lo vimos en noticias, pero el caso es que llegó la información de que existía un nuevo virus en China. Y en ese momento inicial, cuando escuchamos ese tema, pues todos entendimos que era algo lejano, algo distante. Estoy segura que, si no la totalidad de nosotros, la gran mayoría, pensamos que seguramente esa situación jamás llegaría hasta nuestro país. Y entramos en un proceso entonces de negación, porque empezamos a decir, eso está distante, eso se trata de China, eso es un problema de ellos porque en ese momento se mencionaba que era como causa o por ocasión de consumir algún tipo de alimentos de animales. Pero lo veíamos como algo que jamás tocaría a nuestra puerta, que jamás llegaría a nuestra casa, que jamás llegaría a nuestra ciudad, que jamás llegaría a nuestra comunidad. Sencillamente decíamos, eso a nosotros no nos va a pasar. Con el paso de los días, con el paso de las semanas, empezaron a aparecer los primeros casos en Colombia. Entonces, remontémonos quizás hacia principios de marzo. Si yo mal no estoy en mis cuentas, fue el 6 de marzo cuando escuchamos por primera vez, llegó ese primer caso a Colombia. Y en ese momento, cuando se presentaban apenas no más de 10 casos, probablemente el tema emocional en cada uno de nosotros empezó a tener un cambio, empezó a tener una trascendencia y empezamos a sentir seguramente algún tipo de emoción como la rabia, como la ira, como el mal genio, porque considerábamos que el gobierno de una u otra forma no había tomado las medidas que debía tomar. O teniendo la experiencia de otros tantos países donde ya seguramente se ha extendido el virus, no ha tomado los mecanismos ni ha tomado las herramientas suficientes para que esa situación no llegase a nuestro país. Algunos considerábamos dentro de ese impacto emocional y en esa curva que estamos revisando este tema como algo que nos generaba sentimientos de irritación, sentimientos de rabia y sentimientos de ira. Posteriormente,
cuando ya vimos que el tema era en serio y que los casos venían cada vez aumentando mucho más, pues empezamos a sentir una nueva emoción. Y allí es cuando aparecen entonces los temores. Y aparece esa emoción que se llama miedo. Y cada uno de nosotros, independientemente en la esfera que nos desenvolvamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la comunidad a la que pertenecemos, cualquiera que sea, empezamos a sentir temores, empezamos a sentir inseguridades, empezamos a sentir que esa situación que nos iba a traer de nuevo a nuestras vidas, que en cualquier momento nos podíamos enfermar, que cualquiera de las personas de nuestra familia, de nuestro entorno, podían sufrir también esta enfermedad y que las consecuencias, por supuesto, serían mucho más graves. Entonces, es una etapa, es una fase que ha ocupado mucho tiempo. Algunas personas hoy día todavía están aún en esa etapa del miedo y del temor. Pero continuamos con nuestra curva del impacto emocional y empezamos, seguramente ya muchos de nosotros, hace algunas semanas atrás o estamos apenas entrando en este proceso de aceptación y entender que todo este tema de la pandemia, que todo ese tema del COVID va a vivir entre nosotros. ¿Por cuánto tiempo? No tenemos precisión. Aún así tenemos la incertidumbre porque no sabemos si serán todavía meses, si cuánto tiempo más estará este virus entre nosotros. Y dentro de este proceso de aceptación, pues empezamos a entender que cada uno de nosotros es vulnerable, que cada uno de nosotros, independientemente si tenemos el estatus al que pertenezcamos, independientemente de la edad que tengamos, independientemente de algunas características particulares e individuales, este tema de la pandemia, este tema del virus iba a llegar a nuestras vidas. Y empezamos a aceptarlo y a reconocerlo como parte integral de cada una de las actividades que realizamos. Continuando entonces con esa curva del impacto emocional, tenemos que empezar a acostumbrarnos a adquirir nuevos hábitos. Y allí es cuando nos preguntamos, bueno, ¿yo cómo me cuido? ¿Cómo voy a hacer para cuidar al resto de personas que dependen de mí? ¿Cómo voy a hacer para cuidar a mis hijos? ¿Cómo voy a hacer para cuidar a todas las personas que de una u otra forma tienen algún tipo de relación conmigo? Para no devolverme quizás a ese impacto emocional de ese miedo y de ese temor. ¿Cómo empiezo a ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva? Y empiezo a entender que no solamente se trata de que me cuide yo, sino que probablemente en mis manos está el poder ayudar a otros, el poder colaborar, en ver todo como oportunidades. Y empiezo a buscar esos nuevos escenarios en los que hoy, actualmente, incluso con los nuevos cambios que comunicó el gobierno el día de antier, pues tenemos que adquirir nuevas situaciones en nuestras vidas, tenemos que empezar a acostumbrarnos a seguir viviendo con la pandemia entre nosotros, pero sin perder el tema de la responsabilidad y el tema del autocuidado. Y esperaremos entonces que dentro de esa gran curva de ese impacto emocional llegue el día en que nosotros digamos, el coronavirus ya no existe entre nosotros. O que si existe, tengamos los mecanismos, tengamos las herramientas para asumirlos, para enfrentarlo, para asumirlo de una forma diferente. Que llegue la vacuna, ya ustedes han visto que tenemos pues avances significativos, y digo avances significativos porque pues hace unos meses no teníamos ni siquiera pues contemplado que se pudieran hacer dichas vacunas de una forma mucho más rápido, que pudieran tener algún tipo de aprobación. En este momento, pues ya hay buenas noticias, no sabemos a ciencia cierta cuándo tendremos esa vacuna, no tendremos a ciencia cierta cuándo tendremos algún medicamento que de una u otra forma pueda contrarrestar los efectos del COVID. Pero lo que sí estamos seguros es que en algún momento de nuestras vidas, que esperemos sea pronto, ese tema emocional mejore para que nosotros digamos hemos terminado o hemos coronado esa etapa y hemos sacado de toda esa situación nuevos aprendizajes. Y en todo ese tema es vital hablar del autocuidado, porque a eso no le podemos restar importancia. Y cuando hablamos de autocuidado es importante tener dos elementos esenciales. Por un lado, la salud física. ¿Y qué es eso? Que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera, como nosotros esperamos, que cada uno de los sistemas que integran nuestro cuerpo responda de forma eficiente, que podamos respirar bien, que nuestro corazón funcione, que nuestro sistema digestivo esté a la perfección. Todo eso es vital e importante para que nosotros podamos tener un buen desempeño, una buena actividad. Pero no menos importante es el tema de la salud mental. Y no lo podemos desligar. Las dos cosas van unidas. Las dos cosas forman una parte integral de nuestro cuerpo. La salud mental es muy importante y en este momento tiene una importancia relevante frente al tema de la pandemia. La salud mental va a tener
ya tiene afectación y va a seguir aumentando el tema de la afectación porque van a aparecer muchos más casos más cercanos cada vez en nuestras familias y vamos a tener un grupo mayoritario de personas que necesiten algún tipo de atención inmediata frente al tema de la salud mental. Por eso es tan importante hoy que estemos concentrados en temas como estos, como el manejo del estrés. Sencillamente muchas veces hemos tenido en nuestra cabeza laberintos. Tenemos situaciones que atender, tenemos problemas, todo eso nos ha generado un tipo de afectación de diferente índole, de tipo económico, de temas de salud, de temas de comunicación e interacción familiar, de temas y conflictos incluso laborales, pero tenemos que entender que nosotros tenemos que preservar ese cuidado de nuestra salud mental y tratar de encontrar dentro de ese laberinto las salidas ideales y las salidas propicias para continuar con nuestros procesos. Entonces, toda esta situación, pues indudablemente nos ha generado temores, miedos por montones, y todos somos vulnerables. O sea, hoy día no tenemos que sentirnos mal por decir que tenemos miedo frente a algo, que tenemos miedo a la enfermedad, que tenemos miedo a perder nuestro trabajo, que tenemos miedo a perder incluso una relación familiar importante. Inseguridades, tenemos estados de ansiedad, tenemos síntomas de estrés que están todo el tiempo presentes en nuestras vidas. Todo este proceso nos ha generado un tipo de autoexigencia y es que pareciera que las 12 horas o las 24 horas que tenemos en el día y noche no alcanzaran o no fueran suficientes para atender todas las situaciones que tenemos, para atender todas las demandas que tenemos en nuestro entorno. A raíz de la pandemia, pues ya lo vamos a mencionar más adelante, pero hemos tenido unos cambios fundamentales en nuestras vidas y nos estamos autoexigiendo todo el tiempo. Andamos a prisa, andamos, todo es urgente, todo es ya y todo tiene que ser atendido en su momento. Y eso ha hecho incluso que nosotros generemos algún tipo de desconexión con nosotros mismos. Y eso puede sonar un poco gracioso, desconexión con nosotros, pero nos hemos olvidado de lo que necesitamos, de los espacios que necesitamos nosotros también para estar tranquilos, para sentirnos relajados, para poder tener un espacio de comunicación y un espacio reflexivo con nosotros. Entonces, dentro de todo este proceso, digamos que de forma conductual, a través de nuestros comportamientos, es importante revisar tres dimensiones hoy día. Tenemos la dimensión del control y es en lo que tenemos nosotros control absoluto sobre nuestras acciones. Nosotros podemos determinar diferentes acciones hoy día. Por ejemplo, podemos tener control sobre los horarios que nosotros tenemos. Muchas veces tenemos control sobre a qué hora nos levantamos y a qué horas nos vamos a acostar. Podemos tener control sobre el número de pausas que tenemos. Somos autoritarios, autónomos frente a este tema, pero a veces no somos conscientes del proceso que eso significa. Y sencillamente si estamos con un desgaste emocional, si estamos cansados, si el nivel de concentración ya no es el mismo, tenemos que permitirnos esos espacios y en nuestras manos está el poder controlarlos. Podemos tener incluso el control sobre el relacionamiento con otras personas, con nuestra familia, con los colegas, los movimientos que nosotros tenemos. Son cosas o son ejemplos que les estoy poniendo frente a esta dimensión del control. Cuando hablamos de la segunda dimensión, la dimensión de la influencia, pues se manifiesta cuando no tenemos el control total de lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque hay variables que no dependen exclusivamente de nosotros. Entonces, ojo con eso porque lo que nosotros no podemos controlar, ¿qué va a generar? Pues como su nombre lo indica, genera un descontrol, genera un desequilibrio en nosotros. Entonces, nosotros, por ejemplo, no podemos controlar a aquella persona que va por la vía, de pronto va en su vehículo y va a alta velocidad. No lo podemos controlar a menos que seamos un policía de tránsito. No podemos controlar del todo a aquellas personas que vemos en la calle caminando sin usar, por ejemplo, el tapabocas. Son cosas que nos generan a nosotros un tipo de molestia, pero que infortunadamente no tenemos el control. Entonces allí es importante entender o partir del hecho que no podemos controlar absolutamente todas las cosas que tenemos en nuestras vidas. No todo puede ser controlado. Y finalmente nos encontramos con la dimensión del compromiso. Y en este momento es la que más nos interesa, porque nadie tiene el control. Si hablamos específicamente de la pandemia, nadie tiene el control específico sobre la pandemia, sobre las condiciones, sobre la forma en que llegó. No tenemos el poder, o ninguno de nosotros tiene la responsabilidad de cómo llegó ese tema, ese virus a nuestro país, por ejemplo.
pero tenemos que abrir nuestros pensamientos, y eso sí lo podemos hacer, para poder encontrar los recursos y poder decir, tengo las herramientas suficientes para poder salir de ese problema, cualquiera que sea, para poder salir de esa crisis, cualquiera que sea. En otras palabras, tener la suficiente valentía para poder levantarnos y seguir adelante. Y yo quiero que cada uno de ustedes se pregunte cuántas veces se han visto como estamos viendo en la imagen en este momento. ¿Cuántas veces nosotros estamos sumergidos, parece que nos ahogáramos dentro de nuestros pensamientos? A raíz incluso de todo lo que nosotros pensamos, todo lo que está llegando a nosotros a nivel cognitivo y a nivel mental, lo exteriorizamos en forma de emociones, en forma de comportamientos. Y nosotros mismos a veces nos encargamos de que esos pensamientos son negativos, por eso no queremos ver más allá. Por eso no salimos muchas veces de ese espacio limitado en el que consideramos que no tenemos cómo sacar la cabeza y tomar aire. Sencillamente una reflexión para poder entender que podemos dar otro enfoque a esos procesos mentales que tenemos y poder darle otro significado. Hoy es normal que nosotros hablemos todo el tiempo de estoy estresado, estoy estresada o estoy ansioso en este momento. Y pareciera que cuando hablamos de estrés o hablamos de ansiedad, estamos hablando de cosas similares. Y aunque tiene mucha similitud frente a algún tipo de sintomatología, es importante entender que el estrés y la ansiedad son dos estados diferentes. Vamos a revisar algunos temas específicos para poder entender un poco más esto. Cuando hablamos de estrés, tiene que ver con una respuesta fisiológica o psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo hable, que nuestro cuerpo exteriorice, nuestro cuerpo todo el tiempo se está comunicando. ¿A través de qué? Si yo estoy frente a una situación difícil, algo que me genera estrés, pues la respuesta fisiológica normal es que nuestro cuerpo lo haga, lo exteriorice a través de sudoración, a través de palpitación del corazón, a través de problemas digestivos, a través, si es tema psicológico, a través comportamental, conductual. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando sentimos que las demandas, cuando sentimos que todas las situaciones que tenemos en nuestro entorno son superiores a los recursos o a las herramientas con las que cada uno de nosotros cuenta. En otras palabras, sentimos que ya no podemos hacer nada más y que se sale de control, que se sale de nuestras manos. Cuando hablamos de ansiedad, tiene que ver con una agitación individual que aparece acompañada de otros síntomas que ya iremos revisando. Frente al estrés, suele ser algo más fisiológico, es decir, como ya les expliqué, que nuestro cuerpo lo exteriorice, mientras que si hablamos de ansiedad suele ser algo más a nivel cognitivo, a nivel mental, todos nuestros procesos a nivel de concentración, a nivel de memoria. Cuando hablamos de estrés, el estrés hace parte de nuestras vidas y es simplemente porque nos permite tomar un proceso de adaptación a la vida. Es fácilmente identificable, nosotros podemos identificar qué es lo que nos está generando estrés. Hay diferentes agentes estresores en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, puede que a mí me genere estrés el tema de la movilidad en la ciudad. Tengo claro y tengo identificado que ese agente estresor para mí es el tema de la movilidad o el tráfico. Frente a la ansiedad, no es un tema adaptativo y es difuso, no es tan fácil de identificar. A veces se sienten estados de ansiedad, pero no es muy fácil identificar una fuente en particular que lo está generando. Cuando hablamos de estrés, muchas veces se debe pues, a estímulos externos, cosas que llegan en determinado momento a nuestras vidas. Suele desaparecer cuando desaparece el estresor. Entonces pensemos cuando alguna vez alguno de nosotros tuvo que presentar un examen o nuestros hijos tienen que presentar un quiz, un examen en particular, ellos normalmente exteriorizan esa situación en medio de su nerviosismo, ¿no? Entonces les sudan las manos, están muy preocupados porque tienen ese examen en ese momento y tienen que resolverlo de la mejor manera. Eso genera síntomas a nivel fisiológico y psicológico. Pero en el momento en que resuelven ese examen, en el momento en que ya salen del examen y fue resuelto, el cuerpo vuelve a adquirir ese estado de relajación, ese estado de normalidad en el que estaba antes. Entonces desapareció el agente estresor, que en este caso era precisamente ese examen. Frente a la ansiedad, podemos tener una percepción de amenaza todo el tiempo, de un temor a algo que está desconocido. Incluso muchos estados de ansiedad se generan por miedos que no fueron resueltos y quedaron allí acumulados con el paso del tiempo. Frente al estrés podemos presentar diversos síntomas. Aquí hay algunos, pero pueden ser bastantes síntomas en general. Podemos tener aumento de la ira, de la frustración, preocupación, inquietud, temas de inseguridad y falta de concentración, entre otros.
Frente a la ansiedad, se pueden presentar ataques de pánico. Podemos tener problemas de insomnio, desconcentración igual que en estrés, temor a estar en espacios abiertos. El tema de la inquietud física también se presenta en el tema de la ansiedad. Y preocupaciones excesivas por más de 6 meses. Entonces aquí encontramos una distinción también particular y especial. Digamos que la ansiedad puede ser una consecuencia de esos agentes estresores que vamos acumulando en el día a día en nuestras actividades. Entonces, cada uno de nosotros es importante que empecemos a preguntarnos cómo estamos actuando frente a todo este tema del coronavirus a nivel familiar. En este momento se dice que se necesitan familias extremadamente tranquilas y con toneladas extra de paciencia. Y eso suena muy sencillo, es muy fácil decirlo, pero cada uno de ustedes lo sabe, que no ha sido fácil el abordaje de esta situación desde casa. El tener otro tipo de situaciones diferentes, situaciones atípicas que antes, hace 5 meses, no teníamos en nuestras vidas. Entonces, no es fácil, pero tenemos que empezar a tomar conciencia que en la medida en que nosotros empecemos a asumir las cosas con mucha más tranquilidad, podemos ayudar no solamente a nosotros, sino a cada uno de los integrantes de nuestra familia y de las personas que comparten espacios vitales e importantes con nosotros. En esta imagen que ustedes están viendo allí, vemos una cancha de baloncesto. Seguramente algunos de ustedes son jugadores de baloncesto, han jugado, simplemente prefieren ver el juego. Lo que quiero comunicar con esta imagen es, y quiero que cada uno se pregunte allí de forma individual, si consideran que es fácil tratar de encestar, hacer una cesta, haciendo un lanzamiento estando dentro de la cancha. Y seguramente algunos de ustedes dirán que sí, que es fácil, que es una situación sencilla y que con la práctica se consigue. Otros, por el contrario, dirán que el tema de encestar de pronto no es muy sencillo porque no se tiene el dominio, no se tiene una técnica. Y las dos partes tienen razón. Pero entendamos que incluso hay basquetbolistas, hay deportistas profesionales que aún estando dentro de la cancha, teniendo la técnica, teniendo la experiencia, no logran encestar. No es fácil hacerlo dentro de la cancha. Entonces, si no es fácil hacerlo estando dentro de la cancha, preguntémonos cómo será si tratamos de hacer lanzamientos desde fuera de la cancha. ¿Será que si estamos fuera de la cancha logramos encestar? ¿Y a qué voy con esto? ¿Cuántas veces estamos fuera de la cancha? Y estar fuera de la cancha es estarnos quejando de, es que me siento mal, es que no sé qué me pasa, es que mis hijos no me escuchan, es que la comunicación con mi familia no es la mejor, es que las cosas en el trabajo no van bien. Pero desde fuera de la cancha no estamos preparados muchas veces para ver cosas que tenemos que ver. La invitación es a entrar a la cancha. Y entrar a la cancha implica tener un acercamiento mucho mayor, es acercarse a esa línea de 3 puntos para poder lograr la cesta que queremos. Entrar a la cancha implica mirar todo lo que está en nuestro entorno. Entrar en la cancha implica escuchar, y eso sí que nos cuesta trabajo a todos, pero es aprender a escuchar. Y sobre lo que escuchamos es aprender a interpretar de la mejor manera posible, de una forma positiva, y entender por qué se están dando las cosas. Y dentro de ese entender, mirar qué cosas puedo tomar en beneficio para mí, pero qué otras cosas puedo utilizar en beneficio para las otras personas que también dependen de mí, que también dependen de mi entorno, que también dependen de mi convivencia. De esta manera, si nosotros logramos entrar a la cancha, seguramente lograremos hacer esa cesta que queremos hacer, lograremos encestar. La pregunta que quiero que ustedes también allí, de forma individual, se hagan y de forma honesta, con la mano en el corazón, es si consideras que estás dentro o estás fuera de la cancha. Y solo tú sabes, porque esto no se trata de generar cuestionamientos, sino de ser honestos con nosotros mismos y decir cómo he estado actuando durante todo ese proceso. Entonces, respóndete a esa pregunta tan importante, si estás dentro o estás fuera de la cancha. Muy bien. Y si de pronto estás fuera, pues ya sabes las herramientas y los elementos que tienes que tener en cuenta para poder vincularte a esa cesta con facilidad. Cuando hablábamos de diferentes formas frente al trabajo en casa, la cuarentena, el confinamiento, a veces se encontraba uno con familias o con varias personas que le decían a uno, es que estamos todos juntos, estamos en compañía. Yo pertenezco a una familia, decían personas, donde somos 6, donde somos 7, y estamos juntos, estamos acompañados. Pero les cuento que
el hecho de que haya una familia numerosa, 6, 7 o más personas, porque a veces viven allí los abuelos, los padres, los hermanos, son familias numerosas, no significa necesariamente estar en compañía. No el hecho de estar compartiendo un espacio físico implique que estemos acompañados. Cuando cada uno está en lo suyo, cuando cada uno está en su cuento y no sabemos qué es lo que le duele al otro, qué ayuda necesita, cuando nos brindamos el espacio de saber, el espacio de escucha, de entender al otro, de poder analizar la situación, pues difícilmente vamos a poder estar en compañía. Entonces, la otra pregunta que quiero que cada uno de ustedes se haga es si estás presente o ausente para tu familia. Y reflexiona frente a esto. Si consideras que estás presente todo ese tiempo, todos estos 5 meses largos que llevamos, o consideras que has estado ausente dentro de este proceso. ¿O será que algunos de nosotros estamos trabajando tipo familia hotel? ¿Y qué es una familia hotel? Aquella familia, aquel hogar donde hay diferentes habitaciones. Hay varias habitaciones. Y en cada habitación, pues tenemos lo que cada uno necesita. Una cama para descansar, tenemos un televisor, el control remoto que no puede faltar, ese sí que me lo dejen aquí a mano. Tenemos el celular, por supuesto, que no puede faltar. Los que cuentan con más suerte probablemente tendrán su baño privado. Entonces, tengo el baño privado en mi habitación. Y seguramente alguien que en la mañana, en la tarde y en la noche toque la puerta para decir, aquí está el desayuno, aquí está el almuerzo o aquí está la cena. Entonces, no necesito salir de una habitación porque sencillamente en mi habitación tengo todo. Funciona como un hotel y tengo todos los servicios. ¿Para qué salir de una habitación? Nos estamos encontrando entonces con zonas sociales que están vacías. Sí, es cierto que en este momento no tenemos a veces el espacio y el tiempo para compartir todo el tiempo, pero hay momentos que no son negociables. Hay momentos en que hay que compartir sí o sí con la familia y si cada uno está en su habitación tipo hotel, pues nos estamos privando nuevamente de esa comunicación y de generar esos espacios familiares. Ustedes bien saben, yo sé que hay diversas formas de trabajo en este momento. Hay algunos que están con trabajo en casa, hay otros que están seguramente trabajando en sus empresas bajo una metodología diferente, con algún tipo de flexibilidad de horarios, con algún tipo de protocolos especiales. Cada uno maneja una forma diferente. Pero para nadie es secreto que nuestros hogares han cambiado rotundamente, cambiaron de la noche a la mañana. No estábamos preparados para esto. Entonces, normalmente cuando era nuestro sitio de descanso, cuando llegábamos seguramente a tener un espacio para conversar con la familia, para tomar alimentos y para descansar, pues ahora se convirtió también en la oficina, se convirtió también en la guardería, se convirtió también en el colegio, se convirtió en la universidad, se convirtió en el restaurante y es a veces difícil poder separar todos estos escenarios que se desenvuelven en un mismo entorno. De nosotros depende, ya en este proceso, después de 5 meses, creo que la gente ha venido habituándose. Hay muchas personas que me comentan que al principio fue difícil, aún lo sigue siendo, pero terminamos en un proceso de adaptación porque es parte normal de todo ser humano frente a adaptarnos a las circunstancias que tenemos. Y es que entendamos que cuando estamos en un entorno mucho más cerrado, cuando el espacio físico se limita y tenemos más personas trabajando, estudiando, realizando diferentes actividades, en este caso en el hogar, pues se genera obviamente diferencias. No es fácil, no todos tienen la misma capacidad, la misma habilidad de comunicación, la misma capacidad de tolerancia, la misma capacidad de solucionar los problemas que tenemos. Y esto puede estar generando algún tipo de afectación a nivel familiar. ¿Cuántos de ustedes o sus parejas han estado sufriendo, si le podemos dar ese nombre, frente a buscar espacios en que no tengamos algún tipo de interrupción, en que tenemos que trabajar y le pedimos a nuestros hijos que por favor en ese momento no hagan ruido, que tenemos una reunión importante, que tenemos una videoconferencia, que estamos rogando porque el vecino de pronto no taladre, que estamos rogando porque en ese momento no se vaya la luz, porque el internet funcione de la mejor manera posible? Y estamos expuestos a todas esas situaciones pequeñitas, a todos esos agentes estresores que de una u otra manera nos están generando algún desequilibrio si no tenemos el control, si no sabemos cómo controlarlos. Entonces, reitero, el tema de afectación en comunicación con nuestros hijos, el tema de afectación en comunicación en pareja,
el tema de comunicación entre hermanos, el tema incluso de afectación con nuestros adultos mayores, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Hay que partir por entender o por tener cada uno de nosotros una percepción empática. ¿Y qué quiere decir con esto? Que cada uno tenga la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y poder entender que esta situación que estamos viviendo no es una situación que me atañe solamente a mí. Yo no puedo decir, esta situación es solamente mía, esto solamente le sucede a Elizabeth Acosta. No, yo tengo que entender que esa situación afecta a cada una de las personas, afecta a mi pareja, afecta a mis hijos, afecta a mis vecinos, afecta a mis colegas, afecta a mis jefes, afecta a mis colaboradores. Y tengo que entenderlo de esta manera para poder comprender por qué actúan de una u otra manera o por qué se pueden desarrollar diferentes comportamientos. Y entender también que ese espacio físico puede ser negociable, podemos llegar a acuerdos familiares. Todos quieren trabajar, por ejemplo, siempre en el mismo escritorio. Es que es el escritorio favorito, es que es el más cómodo. Todos quieren esa misma esquina del comedor, esa esquina de la sala, porque allí tenemos acceso al cable de red, porque allí nos sentimos más tranquilos, porque allí de pronto no hay interrupciones, pero tenemos que generar acuerdos familiares para que esto no sea un problema, sino que estamos minimizando esos posibles efectos de estrés que podemos tener entre nosotros. Si sencillamente buscamos una comunicación, unos acuerdos, manejar agendas familiares para decir, bueno, este rinconcito del comedor hoy lo puede tener mi hijo que tiene un examen y es vital que esté allí tranquilo, pero de pronto mañana ese rinconcito me puede corresponder a mí porque tengo una reunión con el presidente de la empresa. Es tan sencillo como eso, pero a veces no nos ponemos en los zapatos de los otros para entender qué necesitamos. Y muchos de nosotros desde el inicio tuvimos miedo frente al tema, eso ya se ha hablado bastante, frente al tema del manejo de la información, el tema de la comunicación a través de medios masivos. Y esto yo pienso que a hoy se ha mejorado un 100%, porque estábamos generando temores y miedos ligados a un tema de infoxicación. Infoxicación es un neologismo que utilizó Alphonse Cornella, que es un líder en temas de innovación en España. Y él hacía referencia precisamente a este término frente a la saturación de la información, frente a la intoxicación por información. Hoy día, yo sé que ya no vemos los noticieros 24 horas, pero probablemente todavía tenemos en nuestro círculo algún tipo de personas que nos llegan con información de esa negativa, en que nos cuenten cuántos fallecidos tuvimos hoy, en vez de contarnos cuántos recuperados, por ejemplo. Empecemos a reflexionar sobre qué personas nos están de pronto quitando ese oxígeno que necesitamos para sentirnos mucho más armoniosos y mucho más tranquilos. Muy bien. Frente a la comunicación laboral, estos son temas que tenían que revisarse desde el inicio, desde que todo eso arrancó. Pero me parece importante tocarlo porque actualmente encuentro todavía personas y empresas que no tienen claridad, por ejemplo, frente a cuáles son sus horarios. Esto debe haberse hablado desde el inicio, para personas específicamente que están haciendo trabajo en casa, que están en trabajo remoto. ¿Cuál es el horario incluso frente al uso del celular? Porque el celular se ha vuelto incluso una herramienta laboral también. Entonces resultamos en nuestro hogar atendiendo llamadas a las 8, 9 de la noche, los días de descanso, los domingos. Estamos atendiendo llamadas y hay que entender también que hay cosas que son urgentes. Hay personas que me pueden estar odiando por ese comentario, hay personas que me pueden estar amando, pero hay que entender que cada situación tiene su espacio y que no podemos mezclar el tema laboral con el familiar del todo, incluso en esos espacios de reposo, porque si no la afectación y esos síntomas asociados al estrés pues van a estar incrementándose y nos van a afectar tanto a nivel físico como a nivel emocional y mental. Entonces, llegar a acuerdos explícitos frente al tema de las agendas. Si antes, por ejemplo, presencialmente, en nuestras oficinas, en nuestras empresas, acostumbrábamos a tomar el almuerzo entre 12 y 1 de la tarde, entre 1 y 2 de la tarde, pues entender que ese horario podría separarse un poco, desvincularse del tema laboral y sencillamente voy a procurar no agendar actividades entre las 12 del mediodía y las 2, porque puedo entender que en ese horario están compartiendo el tema del almuerzo a nivel familiar. Entonces son cosas tan sencillas y elementales como estas, que haya claridad frente a los sistemas de comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Cuando todo inició, el tema virtual fue el boom y todos querían comunicarse, y todos querían tener la cámara y todos querían estar allí en la interacción, con mal o con buen internet, pero todos querían estar comunicados.
Y ese tema también de estar virtualmente todo el tiempo genera un cierto tipo de tensión. No para todo el mundo, dependerá de las características individuales que tenga cada uno y cómo asumen las situaciones. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo les confieso que al inicio, para mí fue duro pasar de un tipo de actividad presencial con la gente. Cuando ya llevo muchos años haciendo actividades de forma presencial, estar en la interacción, ver a la gente, saber qué está pensando, que haya esa posibilidad de un preguntar y un responder, que haya esa posibilidad de ver en sus ojos y en su lenguaje no verbal qué está pensando y qué me está comunicando, a pasar sencillamente a hablar con el computador. Entonces, al inicio no fue fácil para muchos colegas, porque es sentir que estás hablando con la pantalla del computador, ¿sí? Si bien es cierto, sabemos que detrás de esa cámara hay un sinnúmero de personas muchas veces, pero se vuelve algo impersonal. Terminamos finalmente acostumbrándonos y hay que entender entonces que tenemos diversos sistemas de comunicación para hacerlo. Definición de prioridades. Hay que preguntarnos o hay que establecer ese contacto con nuestras empresas para saber si las prioridades han cambiado o siguen siendo las mismas que teníamos antes cuando seguramente hacíamos el trabajo de forma presencial. Y los códigos de conducta no pueden cambiar. Así estemos con una comunicación de tipo virtual, los códigos de conducta se mantienen. Entonces, no puedo pretender que se pierda el respeto o que las cosas ya no funcionen como antes porque sencillamente estoy frente a una cámara y no tengo a esa persona, digamos, de una interacción directa en ese momento. Frente a todo esto que acabamos de mencionar, nos queda una enseñanza y es supremamente importante y es aprender a decir no cuando tenemos que decir no, pero de una forma asertiva. La invitación que quiero hacerles es, a lo que decía hace un momento, es separar un poco el tema personal, el tema familiar del tema laboral y entender que si un fin de semana y un domingo a las 8 de la mañana me están escribiendo por temas laborales, pues yo soy culpable en el momento en que tomo el celular quizás para atender esa llamada o para responder ese WhatsApp. Así puede aparecer como la hojita negra, pero tengo que hacerlo con el mayor respeto y tengo que manejar el tema de una manera asertiva para que no genere conflicto ni en mi relación con esa persona que me está escribiendo, que me está contactando, pero que tampoco pueda tener una afectación a nivel personal y a nivel familiar. También ustedes han escuchado, yo no voy a ahondar en esto, pero somos conscientes de que tenemos que mantener unas rutinas para comunicarle a nuestro cerebro, tratar de comunicarle un estado de normalidad a pesar de la crisis por la que estamos pasando. Tratar de mantener esa rutina nos ayuda también a tener una adecuada higiene del sueño, a tener un horario en el que nos levantemos, a tener un horario en el que nos acostemos. Los que tenemos hijos sabemos que cuando, después de todo este proceso y cuando inició todo esto, pues muchos niños también querían simplemente acostarse tarde porque veían que sus padres se acostaban a las 12 de la noche, a la 1, algunos trabajando, otros de pronto viendo una película, haciendo diferentes actividades, porque perdimos el control, recuerden cuando hablábamos de las dimensiones, perdimos el control de muchas cosas, de nuestra esfera organizacional, de cómo nosotros nos organizamos a nivel familiar y laboral. Y estábamos entonces de una u otra forma comunicándole a nuestros hijos, llevándole el mensaje en que ellos también podían hacerlo, acostarse a la hora que quisieran, estar conectados a sus celulares, a las tablets y a cualquier medio tecnológico que tuvieran en este momento. Y los medios tecnológicos son vitales y esenciales, son parte fundamental y lo hemos visto en todos estos meses donde realmente cobraron una importancia, pero hay que saber hasta qué punto podemos hacer uso de ellos. Y también importante que nosotros definamos en qué horarios somos más productivos. Hay gente que es más productiva en horas de la mañana, pues excelente, en esos horarios en que somos más productivos, empecemos a realizar ese tipo de actividades que generan una demanda mental, una carga mental mucho más pesada, mucho más difícil, para que nosotros podamos dedicarle el resto de día a actividades mucho más sencillas y no tengamos algún tipo de afectación a nivel cognitivo. Entonces, en otras palabras, dejemos de creernos también los superhéroes frente a toda esta situación y podamos entender, con todo lo que hemos hablado hasta este momento, que nosotros somos vulnerables, que no hay, digamos, pecado, no hay temor en decir, necesito que alguien me escuche, necesito ayuda o necesito escuchar a otra persona. Es importante hacerlo y es importante sentirnos como seres humanos porque algunas de las cosas que la pandemia nos ha enseñado en este proceso es a ser mejores personas y es a brindar una mejor ayuda. ¿Cómo estamos entonces nosotros actuando como familia frente a todo este tema de la pandemia y del coronavirus?
Con las recientes medidas del gobierno, eso que fue comunicado esta semana, pues no podemos bajar la guardia, porque es que ya vemos las redes sociales inundadas frente a comentarios de somos libres, comentarios como ya no tenemos más casa por cárcel, lo cual me parece terrible que estemos mencionando o hablando que nuestra casa puede parecer una cárcel en este momento. Y no se trata de volcarse entonces a las calles y que somos libres y hacemos lo que queremos. No, la responsabilidad está en manos de todos y cada quien la asume de acuerdo con la importancia que le da a su cuerpo, a su salud física, a su salud mental, a su familia, a sus adultos mayores. Cada uno tiene entonces un gran reto de seguir asumiendo cada una de las cosas que nosotros sabemos de la mejor manera. El tema de la alimentación, ya todos lo sabemos porque estamos cansados de repetirlo, el tema de no consumo de bebidas alcohólicas, el tema del consumo de sustancias psicoactivas, el tema de la comida chatarra, cómo empezamos a reemplazar todas esas situaciones, todas esas cosas que a veces llegan a nuestra vida por momentos que nos pueden ayudar a mitigar esos posibles efectos del estrés. Entonces, si sencillamente empezamos a tener otras rutinas diferentes y a desempolvar esa maquinita que tenemos por allá del ejercicio para empezar a hacer actividad física. Hay gente que ha incorporado el tema de la actividad física y ha sido increíble. Eso está comprobado, hay bastantes estudios que demuestran que la actividad física tiene beneficios de todo tipo. El tema de realizar cualquier tipo de actividad física tiene un efecto antidepresivo y eso ya lo han demostrado varios médicos, varios psiquiatras frente al control que podemos tener frente a hacer la actividad física. Entonces, no esperemos que el otro mes, la otra semana comienzo, ya tocó para enero. Si no lo hacemos, hagámoslo a partir de este momento porque tiene un beneficio incluso para muchas enfermedades por las cuales algunas de ustedes pueden estar pasando, algunas personas pueden estar pasando. No dejemos de lado el tema del control médico, todo lo que es telemedicina, teleconsulta. Hay varias asociaciones de médicos en este momento preocupados porque la gente dejó de asistir presencialmente por temor a infectarse. Y eso es entendible, pero no le quitemos importancia al tema de una urgencia. Una urgencia es una urgencia y como tal necesita una intervención inmediata. Entonces son cosas que nosotros conocemos y que podemos hacer. Asistir a las consultas médicas, hacer temas y ejercicios de respiración que encontramos por montones esa información en internet, tutoriales, y regalarnos espacios de tiempo en que nosotros podemos hacer una introspección. ¿Qué es una introspección? Que nosotros podamos generar espacios de reflexión, de entender, de cambiar y transformar esos pensamientos negativos que estamos teniendo por pensamientos positivos, de empezar a revisar cómo nosotros podemos actuar y qué situaciones podemos incorporar o cambiar en nuestras vidas que nos permitan estar mucho más tranquilos. Se trata también de romper todos esos paradigmas que tenemos, esos paradigmas que nosotros a veces mantenemos, que tienen que ver con nuestras ideas, que tienen que ver con nuestras creencias, que tienen que ver muchas veces con nuestras emociones y actitudes, pueden pasar a un segundo plano para empezar a modificar las situaciones y empezar a actuar de forma diferente. Podemos entender que podemos hacer las cosas diferentes. Y también hemos hablado o hemos escuchado un término que en determinado momento se puso de moda y era el de reinventarse. Y aquí vemos una imagen de la oruga, cómo pasa un proceso de transformación hasta la mariposa, porque eso es lo que buscamos dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo somos capaces, cómo tenemos la habilidad de salir de nuestra zona de confort? ¿Y eso qué implica? Tomar decisiones difíciles, decisiones que antes no tomábamos, de poder transformarnos. Y poder transformarnos implica ser más fuertes, implica ser más creativos. Indudablemente tiene que existir un desarrollo. Y por otro lado, pasar de la reactividad a la proactividad. Entonces, tomar el control y dar el primer paso frente a esas situaciones que nosotros sabemos que podemos tomar. Bueno, frente al tema familiar también es importante entonces que tengamos presente, esto fue tomado de una guía del Colegio Colombiano de Psicólogos, y aunque para algunas personas puede parecer como vamos a generar aquí pánico colectivo, no se trata de eso. Es que empecemos a tomar control sobre diferentes situaciones que ya están llegando a nuestras vidas, que ya llegaron. Entonces, como mecanismos de actuación para minimizar esos posibles efectos de estrés, en la familia tenemos ya, si no lo hemos hecho, que sentarnos a hablar de diferentes temas frente al tema de la pandemia. Entonces, preguntémonos, ¿quién cuidará a alguno de los integrantes de la familia si llega a ser contagiado de COVID?
¿Cómo manejaríamos el tema de nuestros hijos o de otras personas de pronto que tenemos que cuidarlos porque no, pues la idea es que no se infecten? ¿Cómo podemos realizar el suministro de alimentos a personas que están en riesgo, como los adultos mayores o las personas incluso que ya son casos positivos de contagio? ¿Cómo empezar nosotros a identificar las diferentes rutas que tenemos a nivel de salud? Y salud, recuerden que no es solamente la salud física. Listo, tenemos claro cuál es la EPS a la que vamos, pero tenemos claro cuáles son las líneas de atención de salud mental donde podemos recurrir. A veces no, porque pensamos que a nosotros no nos va a pasar, porque nosotros no lo vamos a necesitar. Entonces es importante que empecemos a revisar. Hay muchas líneas en este momento, muchos canales de atención que son gratuitos y que son esenciales para cada uno de ustedes, para sus familias, para los colegas, que si alguien necesita del apoyo, podamos decirle que hay líneas del Ministerio de Salud, que hay líneas de la Secretaría de Salud, y hay diversas páginas donde ustedes encuentran que pueden ser atendidos por psicólogos de una forma, reitero, gratuita, donde pueden encontrar alguna ayuda al problema, simplemente ser escuchados, como es lo habitual que en este momento se requiere. Entonces, por poner un ejemplo, está la línea 192, la opción 4, donde está llena de profesionales dispuestos a atenderlos. Está la línea de la Secretaría de Salud, 106. Hay apps que pueden descargar en el celular, hay una app que se llama Calma. Entonces, hay diferentes líneas de ayuda y atención, canales de atención. Y, por supuesto, empezar a conocer cuál será el procedimiento en caso de que tuviéramos, ojalá que no exista, pero también tenemos que ser realistas frente a ese tema y cómo podemos actuar si sabemos de algún fallecimiento por COVID de alguna persona cercana, cómo podemos actuar, cuáles son los trámites. La idea es ir un paso adelante para tener los mecanismos de control frente a esas situaciones. ¿Qué puedo hacer por mi salud mental? Ya para ir cerrando este ciclo, y es tantos cambios, ya hemos hablado, nos desestabilizan, nos descontrolan. El no saber cómo será el retorno a los espacios cotidianos a partir de esas nuevas decisiones del gobierno. En preguntarnos nosotros cómo nos vamos a mantener a través de la comunidad. Pues sencillamente tenemos que entender que estamos en situación de crisis y no se trata de negar la situación de crisis, es de aceptarla y en la medida en que lo aceptemos, pues nos estamos enfrentando a ella y estamos entendiendo entonces la afectación también que pueden tener en las otras personas que están a mi alrededor, que también pueden ser víctimas de esa situación. Es medir el alcance de la crisis y empezar a hacernos diferentes cuestionamientos. ¿Qué voy a hacer yo para salir de esta crisis? ¿Cuándo voy a empezar? ¿Con quién? ¿Estoy preparado? ¿Qué me falta? Tenemos muchas preguntas por hacernos y entender los cambios de la vida, que hay situaciones de enfermedad, que hay situaciones en que la gente ya hemos visto que se está recuperando, que van a haber fallecimientos, por supuesto, esperamos que sean mínimos, pero tenemos que entender que tenemos que aprender a vivir con un nuevo estilo de vida. Tenemos que aprender a vivir con la pandemia sin restarle importancia al tema de la responsabilidad y el autocuidado. Tenemos que entender que ahora en adelante no podemos planear con rigidez. Vemos que cada día o cada semana tenemos cambios en la forma de administración de nuestro gobierno y cada vez tenemos diferentes, hoy pensamos que mañana va a ser algo y resulta que en la noche la alcaldesa o el presidente nos están comunicando algo nuevo. Entonces yo no puedo planear ahorita el gran viaje para el fin de año, para diciembre y decir voy a tener mi viaje soñado de fin de año porque aún no sé qué vaya a pasar. Y esto no quiere decir que le restemos importancia a los sueños, a los retos, simplemente en que empecemos a ser flexibles frente a lo que tenemos. Y es empezar a pensar y comunicar diferente. Es empezar a preguntarnos y a preocuparnos por las otras personas. Mira, hay saludos ahora por WhatsApp o por los correos que antes no se hacían, que pueden sonar cursis, pero esos encabezados como te saludo esperando que te encuentres bien de salud junto con tu familia, son importantes porque sabemos que hay alguien detrás de ese correo, sabemos que hay alguien detrás de esa comunicación que se está preocupando por cada uno de nosotros. Entonces, si no lo estamos haciendo, incorporémoslo dentro de nuestro lenguaje. Ya para finalizar, quiero terminar con esta frase de Carl Jung, que era un médico, psicólogo, psiquiatra, que dice, vamos a buscar razones para seguir adelante y comenzar otra vez, aunque las situaciones sean adversas. Quiero decirles que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene las habilidades, tiene las herramientas. Es cuestión de empezar a buscarlas y decir, ¿qué necesito hacer para volver a comenzar si es necesario? ¿Qué necesito hacer para transformarme? ¿Qué necesito hacer para controlar lo que puedo controlar? ¿Qué debo hacer para generar una mejor comunicación a nivel familiar y a nivel laboral? ¿Qué puedo hacer para sentirme mucho más sano a nivel mental
y poder disminuir, no digo que eliminar del todo, pero poder disminuir esos efectos que muchas veces el estrés trae consigo. Bueno, muchísimas gracias aquí por el espacio que hemos tenido. Quisiera saber si tenemos alguna inquietud, dudas, reclamos, comentarios. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Por ahora no tenemos ninguna pregunta. Entonces, ahora en este segundo momento vamos a tener la intervención del ingeniero Luis Fernando Castellanos. Él nos va a dar esos tips en los cuales vamos a tener desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista un poco más profesional, una solución tecnológica que nos puede brindar esa gestión de este riesgo psicosocial que es enfrentarnos al estrés y enfrentarnos a estas situaciones de cambio que estamos asumiendo en este momento con ocasión de la pandemia. Entonces, ingeniero Castellanos. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Digamos que desde mi intervención, primero un gusto y un placer poder compartir nuestra experiencia como persona y como compañía hacia ustedes para que entiendan un poquito ya desde otra visión menos, digámoslo así, emocional y personal lo que significa los temas de teletrabajo y de productividad. La doctora muy amablemente nos compartió todo lo que las personas pueden emocionalmente verse afectadas por toda la transformación que nos exigió un evento que nadie tenía en su mente que algún día lo pudiésemos vivir. No creo que ni el más, ¿cómo se dice? Ni el que tuviera más imaginación pudiese pensar que pudiésemos llegar a un evento como el que estamos viviendo y que vamos a tener que vivir por un tiempo importante, y es básicamente cambiar nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de trabajar, porque todos estábamos acostumbrados a un trabajo donde íbamos a nuestras oficinas, a espacios de trabajo donde compartíamos con otros compañeros de labores cotidianamente, y hoy por hoy pues eso es una realidad que cambió. Y por eso nuestra charla y lo que queremos proponerles a ustedes como auditorio es el teletrabajo como una oportunidad y como un desafío, porque el teletrabajo es una forma de trabajar que llegó para quedarse. El teletrabajo en el mundo está institucionalizado hace muchos años. Particularmente yo, dentro de mi compañía Dinámica CD, como la ven aquí, mis funcionarios nunca han trabajado en la oficina. Mi compañía tiene 15 años y nosotros nunca hemos trabajado presencialmente. Nosotros siempre hemos trabajado en modo teletrabajo. Nosotros somos ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, administradores de empresas, y nuestro trabajo siempre ha sido en los proyectos con los clientes o en nuestras casas. Pero eso tradicionalmente no era algo que se pudiese ver en la cotidianidad del trabajo de las personas. Entonces se institucionalizó o se promulgó que lo que estábamos haciendo nosotros a raíz de la pandemia era teletrabajo. Y resulta que realmente lo que nosotros estamos haciendo no es un teletrabajo, es un trabajo en casa. Porque el teletrabajo es una estructura de trabajo formal que está, digamos, regida y estructurada por leyes que le permiten a los empleadores usar este modo de trabajo, esta forma de trabajo, con algunos de sus empleados, de sus trabajadores. Pero el teletrabajo es una forma de trabajar que debe hacerse de la manera correcta. El teletrabajo es una herramienta muy poderosa para las empresas en términos de hacerlas más eficientes, de ahorrarles muchos costos, y para los empleados es una grandísima oportunidad para poder disponer de un tiempo mucho más productivo, y por supuesto esto implica una mejor salud mental.
Entonces, partiendo de que el trabajo en casa, que realmente es lo que estamos haciendo nosotros hoy en este momento, donde lo comentaba en su ponencia la doctora, nosotros nos encontramos con que tenemos que hacer el almuerzo, cuidar las tareas de los niños, seguramente tendríamos que hacer nuestras labores cotidianas. Yo muchas veces mientras estoy en una reunión barro, cuando estoy en algunas reuniones, tengo actividades que no están alineadas perfectamente con la reunión que tengo de modo teletrabajo. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo realmente es un trabajo en casa. Estoy usando mi casa como espacio de trabajo y haciendo lo que estoy haciendo en mi casa y adicionalmente lo que estoy haciendo en mi trabajo. El teletrabajo no es eso. El teletrabajo es un acuerdo que se logra entre un empleador y un empleado para que se haga un trabajo no presencial. Eso lo rige una ley, que es la ley 1221 del 2008, la cual promulga que el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte fundamental tecnologías de la información para el contacto entre el trabajador y la empresa. Eso lo promulga una ley. Y eso, como les estaba comentando, está institucionalizado en el mundo hace muchos años. El teletrabajo, muchos de los profesionales del mundo trabajan desde un Starbucks o desde un Juan Valdés o desde cualquier lugar y en cualquier momento pueden estar ejerciendo su labor profesional, no necesariamente asociados a un horario y no necesariamente asociados a un espacio físico. Nosotros en la labor de consultoría normalmente no tenemos un espacio físico en el cual trabajamos. Normalmente nuestro trabajo está permanentemente en las instalaciones de los clientes, pero hoy eso ya no es así. Miren, una forma clara de teletrabajo es lo que estamos haciendo en este momento. Para reunir 20, 25 personas que están en este momento hoy escuchando esta ponencia, debimos haber hecho una citación previa, seguramente invitarlos a un desayuno, que fueran a un hotel, y seguramente muchos de ustedes ni siquiera pudiesen haberse movido para esta ponencia y esta presentación y este compartir conocimiento, porque el tiempo no les da. Aquí estamos a la distancia de un clic, a la distancia de un link. Toque el link y escuche la charla que tiene AST para nosotros. Den un clic y aprendan, den un clic y conéctense, den un clic y estén trabajando con sus compañeros en modo teletrabajo. Y esa es la gran ventaja, la grandísima ventaja que trae el teletrabajo. Hay diferentes tipos de teletrabajadores. Hay teletrabajadores autónomos, hay teletrabajadores móviles y hay teletrabajadores semipresenciales, llamémoslo de esa manera. Un teletrabajador autónomo es el que desarrolla sus labores profesionales sin tener necesidad de estar permanentemente en contacto directo con el cliente, con su cliente interno o su cliente externo. Un teletrabajador móvil es un teletrabajador que permanentemente está atendiendo a sus clientes de manera presencial en muchos lugares en un solo día. Un vendedor, un prestador de servicios de mantenimiento, etcétera, etcétera, es un teletrabajador móvil. Y un teletrabajador semipresencial es el teletrabajador que de alguna manera puede estar unos días en la oficina y otros días fuera de la oficina. Es decir, un teletrabajador que puede ir, voy a poner un ejemplo, así lo hago yo en mi empresa, los lunes, o lo hacía cuando estábamos de manera presencial, los lunes íbamos, planeábamos trabajo, la gente se iba, desarrollaba su trabajo en los clientes o en su casa. Nosotros no tenemos una restricción de horario. Muchos de mis profesionales son ingenieros de sistemas y a ellos les gusta trabajar de noche. Como decía la doctora, hay espacios en los cuales las personas son más productivas y estos desarrolladores de software trabajan a la madrugada. El teletrabajador tiene la flexibilidad de saber en dónde es más productivo porque el teletrabajador no está asociado al tiempo de trabajo, sino a los resultados del trabajo y a los entregables del trabajo con la calidad que el empleador espera de ese teletrabajador. Entonces, la forma de teletrabajo
redimensiona y redefine la labor diaria de las personas. Y si ese teletrabajo se hace de la manera correcta, apoyado sobre tecnologías de la información que nos permitan conectarnos, es altísimamente productivo y muy beneficioso para el empleado. El teletrabajo como productividad y desafío y como oportunidad desde la vista del empleado le permitiría, pensemos en un evento de teletrabajo donde no estemos haciendo trabajo en casa, sino realmente un teletrabajo, pues nos permitiría ahorrar tiempo. No sé cuántos de ustedes están en Bogotá, pero pues yo estoy en Bogotá y para moverme en Bogotá tenía que pensar 2 horas antes para dónde tenía que moverme. No sé si ustedes, muchos de ustedes, se levantan a las 5:30 de la mañana para llegar a su espacio de trabajo a las 8, y eso es normal que pase en una ciudad como esta, y en una ciudad como Medellín, o como Cali, o como Barranquilla, inclusive hasta como Bucaramanga, son ciudades ya con una alta densidad poblacional y con un problema de movilidad importante. El teletrabajador no tiene que tener en cuenta eso, porque el teletrabajador trabaja desde el momento en que esté disponible y conectado con los procesos del negocio. Si ahorramos tiempo, seguramente el ahorro de dinero viene. El teletrabajador, con la forma correcta de teletrabajo, ahorra en transportes, ahorra en manutención diaria, tiene una cantidad de elementos que le evita el teletrabajo gastar dinero, y ese dinero seguramente va a estar más orientado no a la manutención diaria del trabajo diario, sino al disfrute del ingreso que tiene el teletrabajador, sea para su familia o sea para sí mismo. Un teletrabajador puede estar en un gimnasio de 11 a 12, porque el teletrabajador no necesita tener un horario, sino debe tener un objetivo claro, definido, con una meta de tiempo y con un entregable concreto. Y ahí hay un ahorro importante de tiempo, hay un ahorro importante de dinero. El teletrabajador se ve menos expuesto. Moverse en una ciudad, ustedes todos lo vivimos, ¿no? Que se roban el celular, que la bicicleta, que el chalequeo en el bus, que infinidad de cosas que le pasan a las personas en el día a día, que seguramente a algunos de ustedes les puede haber pasado, a otros no, pero que de todas maneras esa información está permanentemente circulando en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que le generan a uno pues inseguridad y estrés. Un teletrabajador, como puede administrar su tiempo de manera más eficiente, tiene un elemento menos de estrés en esa instancia. ¿Por qué? Porque se mueve en zonas seguras, porque se mueve a tiempos en los cuales no puede estar, no necesariamente tiene que estar en aglomeraciones, porque tiene la flexibilidad de estar o no estar en su lugar de trabajo, y esta es una instancia muy provechosa para el empleado. Un teletrabajador, cuando se hace de manera correcta, tiene una correcta administración del tiempo, porque a un teletrabajador se le planean las tareas. Es decir, a un teletrabajador se le pone una tarea para que se entregue en determinado tiempo. ¿Cuántas veces mientras ustedes estuvieron en sus oficinas, los llamaba el jefe a las 10 de la mañana y les decía, este es el trabajo para hoy? Y a las 11 los llamaba y les decía, no, olvídese de lo que le dijo porque esto es para mañana. Y a las 5 de la tarde, digo que no me ha entregado lo de mañana. Y no hizo ni lo de hoy, no hizo lo de hoy y está pendiente por lo de mañana. Es decir, que entonces en esa instancia, ese trabajador coge su computador, si es portátil, se lo echa al maletín y llega a su casa a trabajar, a terminar lo de hoy y a completar lo de mañana. Cuando se está haciendo un teletrabajo administrado por tecnologías, por software que gestiona el teletrabajo, las tareas están definidas, tareas con principio y con fin, tareas con objetivos medibles y concretos. Entonces el jefe, si viene y le dice, no, olvídese de esta tarea y ejecúteme la siguiente tarea, pues la otra se mueve en el tiempo. Entonces ya no tiene la presión el funcionario de que tiene que cumplir las dos. ¿Por qué? Porque el mismo jefe está distribuyendo el tiempo del empleado y el empleado sabe claramente lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Esa es una adecuada administración del teletrabajo. Ese teletrabajo se hace administrado por tecnologías de la información.
por software que permitan distribuir esas tareas y asignar esas tareas. De tal manera que no es solamente un beneficio para el empleado, sino también para el jefe, para el líder del proceso, para el director del área, donde él sabe exactamente qué está haciendo, en qué momento cada uno de sus funcionarios en tiempo real. Y cuando le entregan una tarea, el funcionario, jefe, director de área, líder de proceso, puede evaluar la entrega de esa tarea en tiempos y en calidad. Y si eso se hace de esa manera, el estrés laboral se disminuye. Al disminuir ese estrés laboral, se aumenta, digamos así, la calidad del trabajo del empleado. Por eso, en esencia, un teletrabajo bien estructurado se convierte en una retribución emocional importante. Yo tengo muchos funcionarios, algunos de mis funcionarios me dicen, jefe, es que tengo que recoger a mi hijo en el jardín o tengo la reunión de padres de familia. Mi respuesta inmediata es, no, yo no sé, o sea, usted no está asociado a un horario, usted me tiene que entregar el trabajo mañana. Si lo quiere hacer a la madrugada, en la noche, vaya a su reunión, o sea, ni siquiera me diga. Simplemente desarrolle su labor profesional de acuerdo a los tiempos que acordamos. Entonces, da flexibilidad a las personas y eso es una retribución emocional importantísima para el trabajador. Y todos sabemos que si un empleado está satisfecho, los clientes también están satisfechos, porque un empleado satisfecho hace bien su trabajo y esa, digámoslo así, calidad en el trabajo va directamente relacionada con los clientes y esto hace que las empresas sean más productivas y eficientes. Es decir, el teletrabajo desde el punto de vista del empleador y del empleado es una gran oportunidad que llegó para quedarse y que debe aprovecharse, porque si no se aprovecha, se pierde esa oportunidad. ¿Ah? Entonces es muy importante eso. La mejora de la productividad, empleados felices, empleados más productivos. Y eso es una realidad. Todas las empresas en el mundo viven de la gestión de sus empleados. Porque los empleados, las personas, nosotros, cada uno de nosotros, somos los que le agregamos valor a las organizaciones. Somos los que hacemos los productos, somos los que prestamos los servicios, somos los que interrelacionamos con nuestros compañeros, somos los que interrelacionamos con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Y si esa interrelación es eficiente y es feliz, esos empleados son productivos y las empresas son productivas. Entonces, el teletrabajo es una oportunidad para que se redefina la estructura laboral y esa redefinición de la estructura laboral se enfoque a la felicidad de los empleados y a la rentabilidad de las empresas. Y eso es perfectamente posible y en el mundo hay casos, muchísimos casos, muchísimas empresas multinacionales trabajan de esta manera. Esta es una realidad en Colombia hoy, que llegó para quedarse y que tenemos que aprovechar en cada uno de nuestros espacios laborales y en cada una de nuestras empresas. Los empleados tan felices aumentan la productividad y tienen un mayor compromiso con la empresa. Yo tengo funcionarios que han trabajado conmigo muchos años y que no se retiran, así les paguen más. ¿Por qué? Porque, digamos, el sentido de pertenencia y la alegría del trabajo les permite a ellos decir, ¿yo para qué me muevo? Si aquí me siento bien, estoy tranquilo, trabajo bien, no trabajo con presión y tengo flexibilidad en mi vida profesional y personal. Entonces eso aumenta el compromiso con la empresa desde el lado de los empleados. Esta gráfica que está aquí es muy diciente y lo que decía la doctora, muchas veces lo llaman a uno a las 7 de la noche, no, los tiempos de trabajo deben ser los tiempos de trabajo definidos y acordados. Cuando el horario es flexible, pues simplemente yo atiendo porque pues yo no dependo de un 8 a 5, ni de 12 a 2 estoy almorzando, sino dependo de estar permanentemente productivo y cuando me quiero
desconectar, tengo la posibilidad de desconectarme porque estoy cumpliendo con mi labor diaria de manera eficiente y de manera coherente. Vamos a hablar en estas diapositivas que vienen, muy cortas, de lo que es, no sé si ustedes lo han escuchado, muchas veces lo han dicho, hay mucha literatura al respecto, de lo que significa la cuarta revolución industrial, que es lo que estamos viviendo en este momento. Y la cuarta revolución industrial, más aún con todo este tema de, digámoslo así, de no presencialidad dentro de los mundos laborales, económicos y de negocios, pues exigen que las empresas manejen altos volúmenes de información que deben ser digitalizadas y almacenadas según los procesos que siga la organización. ¿Qué significa esto? ¿O para dónde va el concepto? El concepto va enfocado a que para hacer un adecuado teletrabajo se tienen que articular procesos y eliminar el papel como elemento de actividad diaria. ¿Cuántas veces, cuántos documentos ustedes tendrían o tienen que tramitar en sus oficinas diariamente? Muchísimos documentos, muchos formatos, muchas firmas, muchos memorandos, muchas cartas, muchas carpetas, muchos, digamos, formatos del proveedor, formatos del cliente, muchas facturas. Todo eso en la cuarta revolución industrial está revaluado. El papel tiende a acabarse. ¿Cuántas veces, un ejemplo muy típico del papel, de la terminación de la utilización del papel, ¿cuál es? Los periódicos. No sé si ustedes son jóvenes o tienen la edad mía, que yo estoy alrededor de los 50 años, pero yo me acuerdo que el tiempo eran no menos de 70 páginas o 50 páginas. Hoy el tiempo son 10 paginitas, cuando hay papel. El papel se acabó en los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy son digitales. Hoy simplemente a un clic estamos con las noticias en nuestro teléfono. A un solo clic. Antes teníamos que ir y comprar un periódico. Y podemos encontrar una noticia simplemente dando una búsqueda. Antes tendríamos que buscar en gran cantidad de hojas hasta encontrar la noticia que estábamos buscando. Eso mismo, que es la disminución del papel en los medios de comunicación, es lo que están y lo que deben entender las empresas en este momento, en la cuarta revolución industrial. Cero papel, todos los documentos digitales. ¿Qué significan los documentos digitales? Pues no sé si a ustedes les ha llegado, por poner un ejemplo, la factura del celular al correo electrónico. Antes les llegaba la factura a la casa y se la mandaban por debajo de la puerta. Hoy ya no. ¿Cuántas veces les ha llegado un mensaje de la EPS diciendo que tiene una cita a través de un mensaje de texto? Antes no, antes le llenaban a uno un formatico y se lo firmaba el médico y le ponían 3 sellos y uno tenía que llegar con el formatico donde el médico para que lo atendiera. Hoy ya no. Entonces las empresas deben usar la tecnología para aumentar su eficiencia, porque el manejo del papel y la administración de procesos a través de papel es extremadamente costosa. Vale mucho dinero gestionar una hoja de papel. Solamente administrar una hoja de papel, una sola hoja de papel, vale en promedio 15 pesos al mes. ¿Qué significa administrarla? Generarla, procesarla, archivarla, almacenarla y custodiarla. Una sola hoja de papel. Significa que piensen cuántas hojas de papel hay en sus empresas y cuánto dinero está puesto en una hoja de papel que ya perdió su función operativa. Pues esa hoja de papel debe ser digitalizada y esa digitalización es infinitamente más económica que administrar la hoja de papel física. Entonces, el reto de las organizaciones, digamos, el reto más básico pero más importante de las organizaciones en la cuarta revolución industrial es digitalizar el papel. Esto tiene un impacto en términos del medio ambiente grandísimo. ¿Cuántos árboles nos ahorramos al año si no usamos papel? ¿Cuánto dióxido de carbono procesa la naturaleza si no usamos papel? Y eso va perfectamente relacionado
al medio ambiente y a la sostenibilidad de las generaciones futuras. Hoy oímos hablar de sistemas en la nube y nos preguntamos, ¿qué es eso? Antes los que tuvieran que implementar tecnologías de la información, software, no sé, administración de información, tendrían que pensar, y no sé si no lo han escuchado, en grandes servidores, en técnicos que estuvieran allí pendientes de los servidores, en que se perdió el backup de la facturación, en que no tenemos la información en tiempo real, porque toca ir hasta la oficina a conectarnos, porque si no nos conectamos no podemos mirar el balance o no podemos revisar la hoja de vida del empleado. Hoy no. Los sistemas en la nube le permiten a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar, consultar la información. Porque un sistema en la nube es un sistema que está, digámoslo así, es un disco duro de su empresa que está en Internet. Entonces, cualquier persona que tenga una herramienta que le permita administrar la información en la nube, puede ir y consultarla. ¿Desde dónde? Desde su teléfono celular. Sin ningún problema, en cualquier momento y en cualquier lugar. Si esto no se hace, pues es imposible el teletrabajo. Porque el teletrabajo lo que busca es hacer la arquitectura de los procesos que se encuentran disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar. Teletrabajo. Entonces, para hacer teletrabajo, se tienen que tener sistemas en la nube. Y eso hoy es una realidad en el mundo. No sé si han escuchado ustedes de que el hombre más rico del mundo se llama Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon Web Service. No sé si lo han escuchado. Él es el hombre más rico del mundo. ¿Por qué es el hombre más rico del mundo? Porque tiene la tecnología en la nube más sofisticada del mundo. Entonces, las principales empresas del mundo ya no tienen especialistas y servidores y discos duros en la empresa, sino tienen todos los sistemas en la nube, en Internet, y se pueden conectar en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso va orientado específicamente a lo que es eficacia y eficiencia, es decir, hacer más con menos, así de sencillo. Si yo tengo sistemas en la nube y me puedo conectar a la información de mi empresa, seguramente voy a prestar un servicio con mayor eficacia y con mayor eficiencia. Entonces, elemento determinante para que se cumpla el teletrabajo es que hayan sistemas en la nube. El teletrabajo y la automatización de procesos. ¿Qué significa la automatización de procesos? Pues significa la articulación de las actividades diarias de una empresa. Un ejemplo, cuando se recibe una factura de un proveedor, antes se recibía la factura del proveedor en la ventanilla, el señor recibía, sellaba la factura, la firmaba con la fecha de recibido y se la pasaba al señor de radicación de documentos, el señor de radicación de documentos la radicaba, le colocaba el ticket de radicación y la empezaba a mover escritorio por escritorio, por escritorio, por escritorio, hasta que esa factura llegaba a un momento en que se le pagaba al proveedor. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Cuánto esfuerzo? Mucho esfuerzo. ¿Cuánto dinero invertido en ese proceso? Mucho dinero. ¿Cuánto esfuerzo de las personas tramitando esa factura? Mucho esfuerzo. Hoy por hoy la articulación de procesos implica que si llega, como ya recibimos, es un correo electrónico con la factura, entonces implica que se toma ese correo electrónico, se hace la radicación automática de esa factura y se dispara por el flujo de proceso la aprobación de la factura. ¿Qué significa que se dispare por el flujo del proceso? Que se activa una tarea solita para la persona que tiene que aprobar esa factura. Pensemos que llegó al departamento de, no sé, al de materias primas, y el de materias primas la envió al almacén, y el almacén se la envió a auditoría, y la auditoría fue a gerencia financiera, y después de gerencia financiera fue a tesorería. Todos esos 5 pasos los hace el software y lleva el documento digital. Entonces, cuando el señor de, no sé, de la materia prima recibe la factura, él entra, mira la factura, sí señor, correcto, está aprobada esta factura, sí recibí la materia prima, le despicha el botón siguiente y la factura se le va de su bandeja de trabajo diario y se le pasa al señor de, no sé,
de inventarios. ¿Cuántas veces se les ha perdido un documento, una factura, o un contrato, o cualquier documento en la empresa? Muchísimas veces se ha perdido. Con sistemas que articulen procesos, los documentos ni las tareas se pierden. Todas quedan programadas en una consecutivas, y a medida que el empleado va ejecutando sus tareas, les va dando trámite y simplemente es dar siguiente y la tarea se va a mover al siguiente funcionario y al siguiente funcionario hasta que termina la tarea. En algún momento esa tarea termina, se hizo el pago, se hizo la contabilización, se generó el balance, lo que sea, ya termina esa tarea queda entre tareas terminadas y todo el mundo supo quién, cuándo y cómo hizo la tarea, y esa tarea nunca se va a perder, y los documentos asociados a esa tarea tampoco. Eso se llama articulación de procesos. Pero muchos de esos procesos pueden ser automatizados. ¿Qué significa automatizar un proceso? Significa que hay tareas que son repetitivas, que siempre son las mismas, sobre las mismas condiciones, y para eso existen programas de computador que automatizan esas tareas. Y simplemente pensemos, el registro de una factura. El registro de una factura en el sistema tiene más o menos siempre los mismos pasos. Busco el proveedor, registro la factura, le doy enter, le doy siguiente y grabo. Es un ejemplo. Eso siempre se hace así. Pues entonces existen programas que graban eso, graban esas acciones. Y entonces cuando se automatiza un proceso, pues cuando se recibe la factura del proveedor y se va a registrar en la contabilidad, él coge la factura, abre el programa, entra y le escribe el número de la factura y hace toda esa grabación automáticamente hasta que se registra en la contabilidad. El software solo, sin que nadie intervenga en él. Eso se llama automatización de procesos. Entonces, si tenemos unos procesos articulados y unos procesos automatizados, las empresas son más rentables y más eficientes. Y las cargas laborales son menos. ¿Cuánto tardan los señores de contabilidad registrando facturas? Mucho tiempo. Eso es lo que normalmente se llama como RPA. Ese es un concepto que se llama Robotic Process Automation. Ese RPA es lo que les estoy diciendo aquí. Los sistemas graban como cuando uno hace, no sé, una grabación de una canción, entonces la canción se repite 1000 veces porque ya está hecha la grabación de la canción. Pues igual aquí los sistemas graban las acciones para que cada vez que llegue un evento, el sistema automáticamente dispara esa grabación y ejecuta esa tarea. Eso es lo que se llama RPA. Si algún día les hablan de RPA, se llama Robotic Process Automation y simplemente significa grabar las acciones, hacer una grabación de las acciones para que se automatice la tarea. La transformación digital documental. Hemos venido hablando de documentos, ¿no? Que los documentos deben ser cada vez más digitales. Para eso es muy importante contar con sistemas de gestión documental que ayuden a automatizar la digitalización de los documentos y quitarse toda esa cantidad de papel y toda esa cantidad de archivo que tienen en sus oficinas. Yo los invito a pensar cuántos papeles hay en su oficina o en su lugar de trabajo o en su día a día. Miles y miles de papeles. Esos papeles deben ser digitales, pero para eso se necesitan herramientas de software que permitan digitalizar esos documentos. ¿Para qué? Para que sean administrados, para que se guarden seguramente, para que puedan ser buscados, para que puedan ser prestados. Muchas veces dicen, voy a poner un ejemplo, en un bufete de abogados, pásenme el expediente del caso número 445523 y llegan con un expediente donde el señor abogado saca 3 o 4 carpetas de este tamaño y empieza a analizar sus documentos. Pues eso, en transformación digital y la gestión de procesos documentales, desaparece. Simplemente el mismo abogado puede entrar, buscar el expediente y llegar al documento que necesita con una búsqueda inteligente, como lo hace uno cuando entra al explorador a Google. Oiga, quiero ver gestión documental y le salen todos los documentos de gestión documental. Igual, quiero ver el caso 4455 allá atrás y le salen todos los documentos del expediente 4455.
185-3. Y el abogado no tuvo que pedirlo, no tuvo que ir a buscarlo, la información siempre está segura, nunca se le va a perder y no usó una hoja de papel. Eso es transformación digital. Eso es la cuarta revolución industrial. En esencia, productividad. La cuarta revolución industrial significa productividad. El teletrabajo hace parte fundamental de la cuarta revolución industrial. Organiza, ahorra tiempo, ahorra dinero a los trabajadores, ahorra dinero a las empresas, aumenta la seguridad de la información, haciendo cada vez empresas más productivas, mucho más productivas. ¿Eso cómo se logra? Nosotros vamos a mostrarles un ejemplo. Nuestra compañía se llama Dinámica CDE, como lo dijo el ingeniero Freddy. Mi nombre es Luis Fernando Castellanos. Si ustedes necesitan alguna asesoría en todo lo que hemos venido hablando, aquí está mi teléfono, los invito, tomen nota de él si les parece. Es 315-310-2124. Vuelvo, insisto, mi nombre es Luis Fernando Castellanos y les quiero mostrar un poquito cómo luce una tecnología para teletrabajo. Una tecnología para teletrabajo luce más o menos de esta forma. Este es un ejemplo que tengo allí con uno de nuestros clientes. Ellos son unos de nuestros clientes. Pero pensemos que voy a administrar una tarea. Entonces simplemente yo haría un clic aquí, diría cuál es mi trabajo del día. Entonces los sistemas de teletrabajo me organizan el trabajo, me dicen mi trabajo del día, tengo algunas tareas que no he terminado y tengo tareas finalizadas. Cuando llego a mi trabajo del día, pues simplemente en mi trabajo del día yo encuentro cada una de las tareas que tengo programadas para mi trabajo. Entonces tengo unas tareas activas, tengo unas tareas nuevas, tengo una tarea que me acabaron de asignar, aquí está el detalle de las tareas. Si yo quisiera saber, oiga, déjeme ver la tarea de, no sé, un cliente potencial. Entonces aquí, mire, aquí tengo un cliente potencial, entonces yo vengo y miro el cliente potencial y digo, mire, el cliente potencial se llama tal, Pascual, etcétera, etcétera. Ese es el correo de mi cliente y todo lo que se ha realizado frente a esta actividad está escrito aquí. Listo, ya tengo la tarea administrada, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero yo tengo tareas no solamente de, no sé, de quejas, de peticiones. Esto es un sistema de teletrabajo para peticiones, quejas y reclamos. Quejas, peticiones, reclamos, no, quiero ver las pruebas. Yo tengo aquí un ejemplo, pruebas de un dato de pruebas. Entonces yo tendría aquí, esta prueba, ¿quién la debería hacer? Yo entraría aquí y simplemente empezaría a documentar lo que estoy haciendo frente a la tarea y le puedo decir, bueno, esta es una novedad y esta novedad se la voy a informar a alguien y se le informaría a alguien ahí en tiempo real. Esto es lo que significaría una herramienta de teletrabajo. Como yo estoy aquí con un usuario superadministrador, yo puedo ver las tareas de todo el mundo, pero las personas solamente verían las tareas que les son asignadas y a medida que las va evacuando, pues las va tramitando. Si uno quisiera crear una tarea de una manera muy, muy sencilla, simplemente el jefe, esta es una actividad que sería, digamos, de parte del jefe, entonces diría, voy a crearle una tarea a este rol, a este departamento. Entonces yo aquí coloco el nombre de la tarea, que es una tarea de prueba, le digo que a quién se la voy a asignar, entonces le digo que se la asigno a este señor, le digo que la descripción de la tarea, aquí escribo la tarea, y le digo que para qué fecha está programada esa tarea, y le digo que para 29. Y aquí le digo, voy a colocarle el correo electrónico para que le llegue automáticamente la tarea ya al señor. Cuando se la cree, le doy crear la tarea y automáticamente la tarea va a ser creada para ese señor en ese momento. Voy a poner aquí unos puntitos para que no me quede feo. Le digo crear la tarea se crea, se radica, dice un radicado número 280, y cuando yo vengo aquí y miro esto, ahí está la tarea creada. Esto está en la nube y está disponible para cualquier empleado, es decir, una tarea nueva le puede llegar a una persona en cualquier momento y en cualquier lugar. Elemento fundamental del teletrabajo. Y la persona puede tramitar la tarea en cualquier momento y en cualquier lugar. Aquí está la tarea que acabamos de crear. Y esto todo es en tiempo real. Ese es un ejemplo para que ustedes tengan una visión de cómo
cómo se tramita o cómo luciría una herramienta de teletrabajo. Digamos que un funcionario administrador pudiese entrar aquí y ver quién tiene más tareas, las tareas activas, cuáles son los flujos de proceso que tienen más tareas. Bueno, se definen infinidad de indicadores que permitan optimizar el trabajo de las personas. Entonces aquí empieza uno a ver, bueno, información de indicadores de cada una de las tareas asignadas. Esto es lo que significaría una herramienta de teletrabajo, de una manera muy simple, pero demasiado productiva y potente, organiza las empresas. Nuestra labor, nuestro trabajo como organización es asesorar en las empresas, a todas las empresas que quieran hacer una transformación digital eficiente y que quieran usar la tecnología en su beneficio para aumentar la calidad de el trabajo, de la satisfacción y esa remuneración emocional de sus empleados y que puedan administrar correctamente sus procesos y sus documentos desde una solución tecnológica completamente en la nube. Eso es lo que nosotros hacemos como organización. Si alguno de ustedes está interesado en conocer un poco más de esto, les insisto, mi nombre es Luis Fernando Castellanos y mi teléfono es 315-310-2124. Entonces, pues, Freddy, es el alcance de la presentación que tenía preparada para ustedes hoy. Es digamos, un conectar lo humano con lo empresarial, con lo tecnológico, con lo que es el teletrabajo como forma de trabajo que llegó para quedarse, y simplemente estoy a su completa orden. Muchas gracias, ingeniero Frey, por haberme invitado. Aquí estoy siempre a su disposición cada vez que me necesite, y a la doctora muchas gracias por su ponencia, que fue muy clara y muy instructiva. Dios los bendiga a todos, y pues estoy pendiente si tienen alguna pregunta o alguna cosa que les pueda colaborar con mucho gusto. Ok, pues solo resta agradecerles en esta actividad que brinda AST Consultores, empresa especializada en sistemas de gestión, para lo cual también colocamos nuestras credenciales disponibles. Estamos en redes sociales como AST Consultores y nuestra página web www.astconsultores.com. Muchas gracias por su asistencia y esperamos tenerlos en nuestra base de datos para la invitación en próximas reuniones. Muchas gracias y Dios los bendiga.